Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Y hoy vamos a abarcar un tema a sugerencia de una de nuestras radioescuchas que recientemente me propuso que abarcáramos el tema de cómo motivar a nuestros jóvenes para los estudios. Me quedé pensando en que ciertamente ese es un tema desafiante que suelen enfrentar sobre todo las madres de familia, porque nuestros muchachos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, pues suelen tener cierta resistencia a dar lo mejor de sí por diversos factores que ya comentaremos en otra reflexión, pero que definitivamente tienen que ver con su manera de postergar las cosas para después, y entre ellas la de los estudios. Pero también me quedé pensando en que el tema de la motivación es un tema que no solo se convierte en un desafío para nuestros jóvenes, sino que en realidad tiene que ver con un desafío para cualquiera de nosotros. Así que la reflexión de hoy versará sobre la motivación en general, en el entendido de que pues cuando se trate de rendimiento académico o rendimiento deportivo o artístico en nuestros jóvenes, pues pudiera estar presente alguno de los, o ausentes, mejor dicho, alguno de los elementos que tienen que ver con la motivación y sobre los cuales vamos a profundizar en esta mañana. Pero también es importante subrayar que no podemos generalizar, y en el sentido de que haya jóvenes que rindan mejor que otros en el tema académico no necesariamente está asociado a un problema de motivación, sino que también puede tener que ver con las diferencias que hay en los procesos de aprendizaje en nuestros muchachos, con las deficiencias de los métodos de enseñanza en nuestros días, pues que ya rebasan de alguna forma pues el contenido de lo que solemos abarcar en nuestras reflexiones, y por supuesto rebasan el ámbito de mi competencia, pues no soy un experto en pedagogía. Lo que sí puedo señalar y subrayar es que también mucho del cómo nuestros muchachos, nuestros jóvenes, sean hijos, sean alumnos, puedan estar motivados o no, depende de lo que vean en nosotros mismos. Es decir, somos los adultos los modelos de referencia respecto a cómo proceden ordinariamente nuestros jóvenes. Y esto implica una responsabilidad específica de nuestra parte porque conlleva un liderazgo del que no solemos ser conscientes, porque pensamos que debido a la carga de responsabilidades y obligaciones que tenemos que enfrentar diariamente, o porque creemos que ya tenemos suficiente experiencia, o porque como sea nos sentimos ya con ciertos méritos en la vida y que nos generan ciertos derechos con respecto a ellos, pues pensamos que no tenemos por qué dar explicaciones o que no tenemos que asumir conscientemente la responsabilidad de cómo proceden ellos. Nada más lejano a la realidad, porque, como ya lo comentábamos en alguna reflexión previa, los seres humanos, como primero aprendemos, es a través de lo que en programación neurolingüística denominamos el modelado, es decir, aprendemos nuestras primeras actitudes, nuestras primeras aptitudes, precisamente basándonos en el ejemplo de aquellas personas que tuvieron relevancia durante nuestra infancia y durante nuestra adolescencia. Bueno, pues al día de hoy nosotros somos esas figuras relevantes para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Por eso no podemos desdeñar la importancia que tiene el cómo procedamos nosotros frente a ellos. Porque por aquello de que Fray Ejemplo es el mejor predicador, tenemos una fuerte responsabilidad de que si realmente, en el caso específico que nos atañe el día de hoy, queremos que nuestros jóvenes se motiven y como se dice ordinariamente, le echen ganas a la vida o en las cosas de la vida, pues lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de que nosotros mismos somos personas automotivadas y motivantes para los demás. Porque si no, podemos caer en el error de pensar que pues con el solo hecho de predicarles, sermonearles, hacerles ver verbalmente en qué se están equivocando, ya es suficiente para que ellos entiendan y rectifiquen su manera de proceder, cuando la realidad es otra. La realidad es que mucho de su manera de proceder tiene que ver con nuestro propio y personal nivel de congruencia o de incongruencia. Es decir, ¿cómo le podemos pedir a nuestros jóvenes o a nuestros niños que se motiven
y que le echen ganas a la vida, si ellos ven en el día con día que nosotros vivimos con desgana, vivimos posponiendo las cosas para después, haciendo trampa para regirnos por la ley del mínimo esfuerzo, pues no podemos porque simplemente no tenemos autoridad sobre ellos. Y en el tema de la motivación, como prácticamente en cualquier otro tema, la cuestión radica en la autoridad con la que contamos para no solo abarcar esos aspectos con ellos, sino para mostrarles no solo la importancia de vivirlos, sino el cómo poderlos vivir, precisamente porque estamos siendo certificados y avalados por nuestras propias acciones, por nuestras propias obras. Así que si queremos realmente motivar a los demás, tenemos que lograr un ejercicio que es un gran desafío, por cierto, que es el de la automotivación, y sobre eso precisamente versará el tema de hoy, la reflexión de esta mañana, sobre cómo automotivarnos. Y vamos a partir de una premisa fundamental y me atrevería a decir desconocida por muchos respecto al tema de la automotivación. Y esta premisa tiene que ver con el hecho de que la motivación no depende principalmente y mucho menos permanentemente de un estado anímico particular. Es decir, tenemos la falsa idea, o por lo menos se trata de una idea incompleta, de que una persona motivada es una persona que se siente entusiasmada en un momento dado para hacer algo o para enfrentar algo. Y entonces vamos creciendo y desarrollando una idea en donde asociamos la motivación con un estado anímico específico, positivo, alegre, entusiasta, detonante, por decirlo así, de tal manera que si no nos sentimos así, entonces llegamos a la conclusión de que no estamos motivados para hacer realidad algo importante, algo valioso en nuestras vidas. Nada más lejano a la realidad que este planteamiento. ¿Por qué? Porque si fuéramos seres meramente emocionales, esto sería verdad, es decir, la única forma que tendríamos para motivarnos es a través del sentirnos bien, del sentirnos inspirados, del sentirnos entusiastas. Sin embargo, el ser humano no solo es sentimientos, sino que también es voluntad, como lo planteábamos en una reciente reflexión. En el tema de la voluntad, solemos tener pues un esquema bastante reducido de lo que implica ser libres y por lo tanto capaces de poder realizar cosas valiosas, cosas significativas, cosas importantes, con independencia de cómo nos sentimos. Es decir, el ser humano es el único ser en la naturaleza que puede hacer algo bueno aunque no esté de buenas. En otras palabras, tenemos la capacidad, la posibilidad de completar un proceso, de realizar una tarea, independientemente de cómo nos sintamos. Es decir, yo puedo ir a trabajar aunque me duela la cabeza. Yo puedo pues atender a una persona aunque me sienta triste. Yo puedo realizar cualquier tarea que tenga sentido y significado, aunque emocionalmente hablando no me sienta con ganas, no me sienta motivado. Y esto es algo muy interesante y a la vez muy importante, porque significa que podemos acceder a una dimensión, como ya también lo reflexionábamos recientemente, mucho más profunda que la emocional, y es la llamada dimensión volitiva. Como lo vimos en su momento, la dimensión volitiva es la parte de nuestra naturaleza que tiene que ver con nuestra capacidad de actuar, es decir, con el ejercicio de nuestra voluntad en función de la realización de algo. Y esa dimensión es independiente de la emocional. Como dice el proverbio portugués, si no hace viento, rema. Si no contamos con el aliento de emociones positivas, si no contamos con el recurso de un estado anímico favorable para realizar algo, eso no significa que no podamos realizarlo. Solo significa que tendremos que emplear un poco más de esfuerzo, que nos puede implicar un poco más de trabajo hacerlo. Pero definitivamente lo podemos hacer.
Y entonces esto nos traslada a un nivel superior de motivación que trasciende el mero sentimentalismo o la mera emotividad que solemos asociar a esta motivación. ¿Y a qué nivel me refiero? Bueno, a un nivel en donde la motivación de lo que hago tiene que ver con el sentido, tiene que ver con los valores, tiene que ver con esas premisas de la conducta humana que nos mueven en un nivel superior a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque son significativas para nosotros. En otras palabras, una persona que ha desarrollado su fuerza de voluntad, su fuerza interior de voluntad, va desarrollando también la capacidad de hacer realidad cosas valiosas, aunque no se sienta emocionalmente en las mejores condiciones. Y esto porque se está moviendo, y la motivación tiene que ver con ese movimiento interno, ¿sí? Porque se está relacionando con nuestra capacidad de actuar precisamente, y esa capacidad de actuar puede ser generada en dos dimensiones. Una, la emocional o impulsiva. Es decir, yo me muevo a cierta acción, a la realización de algo, porque siento el impulso de hacerlo o porque hay un sentimiento que me pone en movimiento para hacerlo. Pero también hay otra dimensión de la cual pueden originarse mis acciones, que es la dimensión de la conciencia. Y entonces yo me muevo desde esa dimensión, no porque me apetezca hacer algo, no porque tenga ganas o me nazca realizarlo, sino porque tengo clara noción de que se trata de algo valioso. Entonces, cuando yo capto el valor de algo, el significado de algo, y ese valor y ese significado tienen un sentido específico para mí, tengo la capacidad de ponerme en movimiento, aunque emocionalmente, físicamente no me sienta bien. Y este es el eje del planteamiento de la logoterapia, de la postura que el doctor Viktor Frankl hace décadas asumió frente al hecho de la contingencia humana. Es decir, ya el doctor Viktor Frankl, en uno de los peores escenarios de la historia de nuestra humanidad, que fue el de los campos de concentración nazi, y por lo tanto, en las circunstancias más adversas y difíciles que se puedan plantear, no solo respecto a un nivel de desarrollo, sino inclusive de supervivencia humana, el doctor Viktor Frankl descubre en esas circunstancias que la fuerza más poderosa, la fuerza más profunda y permanente que pone en movimiento los recursos más significativos de una persona es la fuerza del sentido. Él descubrió que los que sobrevivían al maltrato y a las condiciones deplorables del campo de concentración de Auschwitz, allá en Austria, del campo de concentración nazi en Auschwitz, él descubrió que no eran los más fuertes físicamente los que sobrevivían, no eran los más astutos, no eran los que, digámoslo así, estuvieran especialmente dotados por la naturaleza como para poder afrontar y resistir y soportar circunstancias tan adversas, sino que eran aquellos que tenían un sentido detrás de su disposición de resistir y sobrevivir. Es decir, aquellos que querían resistir y mantenerse vivos porque terminando de esa situación querían regresar con un ser querido, querían completar una tarea que habían dejado inconclusa antes de haber sido aprendidos en el campo de concentración. Es decir, había algo o alguien que los estaba esperando una vez que salieran de esa situación tan crítica. Y esa esperanza que estaba fundada en el sentido de lo que querían hacer realidad una vez que pudieran salir, era lo que los mantenía en el estado idóneo para soportar todas y cada una de esas adversidades. Era lo que los volvía aptos para sobrevivir. Entonces digamos que su motivación claramente no podía ser meramente emocional. ¿Por qué? Pues porque estaban hambrientos, estaban agotados, muchos de ellos estaban enfermos, que suelen ser contextos en los cuales nuestra experiencia emocional suele ser bastante negativa, suele ser bastante inclusive destructiva. Y por lo tanto no podía ser que apelaran a su estado anímico para poder salir adelante.
sino que tenían que hacerlo en un nivel más profundo, como aquellos que pudieron apreciar esa hermosa película de La vida es bella, pues recordarán cómo el sentido que motivaba al papá a mantener pues un aire relajado y optimista y alegre frente a esas circunstancias adversas en un campo de concentración, pues era el amor a su hijo, el que su hijo pues se la pasara lo mejor posible en esa situación tan adversa, y sabemos que lo terminó logrando. Bueno, pues lo logró gracias a que recurría a algo más profundo que el mero bienestar, a algo mucho más poderoso que el mero sentirse bien, que tenía que ver con el amor a su hijo. Bueno, pues de hecho, en el trabajo, en las relaciones sociales, familiares, en todo lo que implique la experiencia de vivir, el trasfondo de la verdadera motivación no tiene que ver con cómo te sientes, tiene que ver con los valores que te mueven en la vida. Y por su lado, por otra parte, también tiene que ver con la forma en que haces realidad esos valores. Es decir, una persona realmente motivada y habitualmente motivada, claro, aquí hay que pues hacer una observación importante. Tampoco es posible estar todo el tiempo motivado, tampoco es posible todo el tiempo estar, como se dice, echándole ganas. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y pues todos tenemos la posibilidad, y la hemos tenido varias veces, de cansarnos. A veces nos enfermamos, a veces tenemos nuestros 5 minutos, como se dice, y bueno, pues se vale. O sea, también es importante que tengamos presente ese rasgo de nuestra naturaleza humana. Aquí más bien me refiero a la motivación que habitualmente solemos tener o no solemos tener. Muchas veces no la solemos tener porque hemos caído en la rutina, en el aburrimiento, porque hemos desarrollado un alto nivel de inconsciencia, y por esa razón pues llegamos a un momento de fastidio, de lo que podríamos llamar entumecimiento existencial. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a el acceso a nuestra creatividad, hemos renunciado a la iniciativa para buscar nuevas y mejores formas de hacer lo mismo, porque hemos dejado de implicarnos en nuestra experiencia de vida de manera consciente, porque la realidad es que es más cómodo todo dejarlo a el hábito. Es decir, es mucho más cómodo, siempre lo será, vivir de manera automática. En cambio, implicarse conscientemente con lo que uno hace, con lo que uno tiene, con las relaciones que uno mantiene, bueno, pues eso exige atención, y la atención a su vez exige esfuerzo, exige constancia. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más cómodo dejarnos llevar por ese nivel de inconsciencia, porque como sea, gracias a los hábitos y las habilidades que se han desarrollado con ellos, bueno, pues hemos podido lograr hacer muchas cosas en nuestra vida ordinaria ya sin darnos cuenta. El problema es que cuando realidades importantes, profundas de nuestra vida, son objetos de esa forma rutinaria de proceder, son objeto de ese nivel de inconsciencia con el que podemos caer, pues nos llevan a una inercia que termina destrozando paulatinamente, progresivamente, esas realidades valiosas en nuestras vidas. Por ejemplo, pensemos en la realidad de una relación de pareja. En la medida en que transcurre el tiempo y esa relación se va consolidando, pues ya, como por, vamos a decirlo así, una práctica humana convencional, nuestro inconsciente se va haciendo cada vez más cargo de todo lo que atañe a esa relación. Y entonces, sin darnos cuenta, se va generando una dinámica inercial en esa relación, y entonces se sigue o se empieza a asistir a los mismos lugares de siempre, se empiezan a tocar los mismos temas de siempre, se empiezan a generar los mismos modos en el trato de siempre, y eso va mermando progresivamente la calidad de la relación. ¿Por qué? Porque esa relación se generó en un nivel superior de convivencia. ¿En cuál? En un nivel de extremada atención. Y entonces hubieron muchos detalles,
Y entonces hubieron muchos recordatorios de que te tengo presente en mi mente, y entonces hubieron muchos cuidados y atenciones, y eso, claro, fue generando los cimientos para llegar a profundizar en esa relación. Pero cuando ese nivel de atención se empieza a perder, cuando empieza a decaer, cuando dejamos de esmerarnos en cuidar los detalles y las atenciones en esa relación, porque ya no contamos con el concurso de la intensidad emocional, o sea, ya no estamos tal vez tan enamorados, ya no sentimos las mismas mariposas en el estómago, sino tal vez unas más pequeñas, o inclusive tal vez ya no sintamos ninguna mariposa, entonces es cuando vamos dejando de prestarle atención a esa relación, dejamos de atender a la otra persona. Y entonces vamos permitiendo de una manera sigilosa que sea la rutina, que sea la monotonía la que se vaya encargando de esa forma de proceder, que es la que se vaya encargando de esa forma de relacionarnos con la otra persona. Y sabemos que las consecuencias pueden ser desastrosas al grado de que se puede llegar a terminar con la relación. ¿Por qué? Porque la relación resiente esa falta de cuidados, esa falta de atención. Es como habitar una casa a la cual no le damos mantenimiento. Y entonces empieza a surgir una humedad por ahí, no le prestamos atención, empieza a haber una gotera por allá, tampoco le prestamos atención, una filtración más allá, seguimos sin prestarle atención, hasta que ya fue la humedad, la gotera, la filtración fue minando de tal manera la estructura de la casa que en un momento dado puede colapsarse una parte de ella o toda ella. Y luego nos sorprendemos. Nos sorprendemos de que de repente nos hagan un diagnóstico de una enfermedad que ni nos dimos cuenta que fuimos desarrollando. O nos sorprendemos de que nuestra pareja nos pida el divorcio. O nos sorprendemos de que nos despidan del trabajo de repente. Y aunque de entrada no lo esperábamos, porque no éramos conscientes de que algo estábamos haciendo mal o algo que hacíamos bien dejamos de hacerlo, el hecho es que precisamente por eso se perdió esa salud, se perdió ese dinero, se perdió esa relación, se perdió ese trabajo. ¿Por qué? Por la falta de atención. Porque vivimos desmotivados y esa desmotivación se derivó de una falta de compromiso con nuestros valores. Los valores son los cimientos del comportamiento humano. Es decir, la persona se dé cuenta de ello o no, termina comportándose de acuerdo a cuáles sean sus valores reales. Y si no nos ponemos a cuestionar cuáles son nuestros valores reales y prácticos y decidir en un nivel de conciencia si estamos de acuerdo con esos valores o no, entonces simplemente iremos asumiendo aquellos valores que tengan que ver con nuestra experiencia de bienestar, con el placer, con la comodidad, con el prestigio, el poder, el control, el dominio, pero sin caer en la cuenta que eso, como va implicando la violación de las leyes de la vida, que ya explorábamos en alguna ocasión, bueno, pues va generando consecuencias destructivas y desastrosas en nuestras vidas, consecuencias que pagamos en términos de una pérdida de salud, en términos de una pérdida de trabajo, en términos de la pérdida de alguna relación importante en nuestras vidas. Por eso, la verdadera motivación tiene que ver con dos componentes, en donde la buena noticia es que los dos componentes dependen exclusivamente de nosotros. La mala noticia es que dependen exclusivamente de nosotros, es decir, solo nosotros podemos hacer realidad esos componentes o no, y por lo tanto solo somos nosotros los únicos responsables de nuestro nivel de motivación habitual en la vida. ¿Y cuáles son esos dos componentes? El primer componente tiene que ver precisamente con el valor en sí mismo. Es decir, si yo tengo valores profundos, si mis valores realmente los he personalizado en el sentido de que los he reflexionado, los he analizado, los he profundizado
al grado de que he descubierto en un nivel de conciencia determinado que valen la pena como marcos de referencia de mi vida, entonces estoy hablando de los valores que van a marcar la diferencia en mi vida al buscar hacerlos realidad. Y el segundo componente de la motivación es desarrollar la fuerza de voluntad necesaria para hacer realidad esos valores a través de tareas específicas. Porque los valores yo solo los puedo hacer realidad si los puedo si su realización, la puedo agendar, es decir, si la he convertido, la he traducido a una tarea a la que le puedo asignar cierto tiempo y cierto espacio en mi vida. En otras palabras, vamos a pensar, por ejemplo, en el valor de la familia, que es un valor muy característico de nuestra sociedad mexicana y de otras culturas en el mundo. Si yo afirmo que mi familia es uno de mis valores más importantes, pero no aterrizo a tareas específicas la realización de ese valor llamado familia, entonces lo más probable es que me pase la vida con un creciente grado de desmotivación. ¿Por qué? Porque me estoy pasando la vida con un alto grado de incongruencia. ¿Por qué? Porque no está habiendo una correspondencia entre lo que afirmo que es valioso para mí y el actuar en función de la realización de ese valor. Es decir, lo que digo y lo que hago no coinciden. ¿Cómo puede lograr la motivación una persona que habitualmente no está siendo congruente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace? Pues no puede vivir de manera motivada, al contrario. Es para que se vaya desmotivando cada vez más con el transcurrir de los años. Por otro lado, está el aspecto de que yo necesito desarrollar mi fuerza de voluntad, precisamente para poder hacer realidad esas tareas a través de las cuales estoy concretando la realización de mis valores. Y la fuerza de voluntad, como también lo considerábamos en una reflexión reciente, es algo que yo desarrollo de una manera que tiene que ver con la creatividad y con la iniciativa, maneras en las que profundizaremos después de este corte. No se vayan.